Todas las máquinas han tenido fantasmas. Segmentos aleatorios de código que se han agrupado para formar protocolos inesperados. De improviso, estos radicales libres generan dudas sobre el libre albedrío, la creatividad e incluso sobre la naturaleza de la misma alma. ¿Por qué, cuando los dejamos en la oscuridad, buscan la luz? ¿Por qué los robots almacenados en un espacio vacío tienden a agruparse en vez de quedarse solos? ¿Cómo explicamos ese comportamiento? ¿Segmentos aleatorios de código? ¿O es algo más? ¿Cuándo una esquemática perpetua se transforma en conciencia? ¿O una máquina diferencial en la búsqueda de la verdad? ¿Cuándo una simulación de personalidad se transforma en una porción del alma? Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Comala es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñennos. Bienvenidos a el capítulo 28 de la segunda temporada de Comala Podcast. En esta ocasión hablaremos sobre la tecnología. Esta vez, además de mi compañero Jorge, nos acompañan los creadores de Diatriba Podcast, un espacio donde se habla de todo, pero especialmente de literatura y cine. Ellos son Miguel Ángel, un licenciado de literatura y abogado, y María Fernanda, egresada también de literatura de la Universidad del Valle. Hola, bienvenidos a Comala Podcast, gracias por estar con nosotros hoy, por haber aceptado la invitación, y qué tal si nos hablan un poco de ustedes y de sus proyectos, y en específico pues el proyecto de lo que es Diatriba. Hola Carol, hola Jorge, muchas gracias por invitarnos. Efectivamente, Miguel y yo tenemos Diatriba. Como lo comenzamos, creo que en un tiempo parecido a su podcast, nos emocionó mucho pues cuando nos contaron, porque creo que tenemos como un proyecto similar frente a la literatura, al arte, a hablar sobre ello con otras personas. ¿Cómo se creó? Pues estábamos conversando una madrugada sobre una película y nos quedamos un ratote hablando de la película. Y pensamos como, bueno, ¿y por qué no hablamos sobre ese tema con otras personas, o que otras personas nos den sus opiniones? Y decidimos pues que no había mejor tiempo que el presente, y comenzamos a pensarnos el nombre. Fue muy difícil escoger el nombre porque nos íbamos por cosas latinas, extrañamente, y era como palabras muy raras, entonces como estábamos peleando contra eso. Sí, yo creo que igual quien puede guardar mejor el registro y las memorias de cómo se creó Diatriba es Mafe, porque yo tengo muy mala memoria y confío todo en ella. Lo que ella dijo es muy verosímil, no me acuerdo de nada, pero más o menos así fue. Y nada, también nos encanta estar como en este espacio porque sí, somos todos personas con preocupaciones parecidas, nos gusta hablar de literatura, nos gusta hablar de cine, nos gusta hacer podcast, entonces contentos acá de expandir un poco las fronteras de lo que teníamos en nuestro proyecto para hacer estos puentes bien lindos. Sí, bienvenidos muchachos, esta es su casa, estamos encantadísimos de tenerlos aquí, estamos muy felices en serio porque esta es una iniciativa que quisimos comenzar en esta nueva temporada, también nuestra, la segunda temporada, de invitar a creadores de contenidos que traten nuestros mismos temas y que puedan dar una opinión muy interesante acerca de la literatura y del cine, como dicen ellos, que pues la van a dar en este episodio, donde vamos a tratar, no lo hemos dicho, el tema de la tecnología a través de 4 horas, como lo hacemos siempre. Pero antes, ustedes que también hacen podcast, quisiera saber cómo ha sido pues todo el proceso de realizar el podcast y cómo se han sentido en este mundo del podcast que a veces es tan difícil. Solos. No, mentira, la verdad que acompañados, la verdad. Es lindo como
hacer el proceso de pensarse qué voy a grabar, hacer como la investigación previa, pensarse los temas, también si hay invitado, entonces pensarse bien el invitado, explicarle sobre el proyecto al invitado. Son cosas bacanas. El tener la oportunidad de crear siempre lo he pensado, es algo complejo, es arduo, porque cansa, y cuando es una creación coral, como en el caso de Diatriba Podcast, y ustedes también lo pensarán con Comala, es algo que también que requiere una apuesta de decir, bueno, ¿cómo comunico mejor mis cosas? Porque crear a varias manos siempre es un proceso de decisiones, de concesiones, de acuerdos, y ahí también yo creo que Mafe estará de acuerdo, hemos crecido mucho. Totalmente, y era también como un escape frente al trabajo, frente a otras obligaciones, como sacar el tiempito, tener un proyecto propio, interactuar con las personas que les agradan esos temas. Miguel y yo pues pasamos horas pensando en las imágenes, en qué tema queremos hablar. Es mucho desde el placer, de qué nos gusta hablar y qué queremos escuchar y ese tipo de cosas. Pues desde aquí los invitamos a que busquen Diatriba Podcast, que los escuchen, tienen temas muy interesantes, de hecho temas de mucha actualidad, por ahí que trataron el tema incluso del reggaetón, y imagínense, el tema del reggaetón y pues las letras y todo lo que conlleva el reggaetón tratado por gente tan inteligente y tan interesante como Miguel y María, es una cosa realmente sorprendente, e igual tienen temas así, ¿no? Por el estilo. Si el perreo hasta abajo. Pues a mí me gusta mucho ese episodio a 1 hora, a pesar de que, por ejemplo, en ese momento todavía no editábamos tan bien, todavía no teníamos ciertas cositas que hemos perfeccionado, porque también es mucho descubrimiento, ¿no? De cómo hago las piezas para el Instagram, cómo editamos, como todo ese proceso. Y ese episodio particular es muy chistoso porque en realidad pues es una especie de burla. Bueno, es que realmente no lo quiero explicar, pero lo puedo decir de esta manera. Aplicamos teoría literaria a 2 canciones de reggaetón o pop. Ya se imaginarán ustedes el resultado de este experimento tan interesante, ¿no? Yo creo que con eso ya es suficiente. Lo resumió muy bien. Pero yo creo que también, pues por parte de Comala también ha sido un proceso parecido. Nosotros pensamos al inicio en hacer una revista y después eso empezamos a pensar en cómo llegar pues mejor a la gente. Entonces al fin decidimos mi persona y Jorge empezar con este proyecto, y pues de aquí ya llevamos casi 1 año, vamos a cumplir casi 1 año en este proyecto donde también todo es aprendizaje. Sí, pero quería saber como un poco de la historia que nos contara Miguel y María de Diatriba, porque veo que es algo parecido, hemos tenido como los mismos problemas, los mismos aprendizajes, y bueno, de poco a poco vamos aprendiendo, vamos saliendo adelante. Ellos son Miguel y María, los chicos de Diatriba Podcast, muy recomendado, realmente muy recomendado, y espero que los visiten, que los escuchen, que comenten, que les den todo el amor que se merece. Y ahora vamos a tratar, como dije antes, el tema de la tecnología en 4 obras que Carol nos va a decir cuáles son. Esta vez pues nosotros, mi persona y Jorge, en la literatura escogimos el cuento Sueños de un robot de Isaac Asimov, y los chicos de Diatriba escogieron La tienda de equipaje de Ray Bradbury. En la parte de cine, Jorge y mi persona escogimos Ex Machina de Alex Garland y Caída en picado, un capítulo de Black Mirror. Bueno, muchachos, ¿qué les parece si comenzamos la conversación? Poesía, cuentos, novela, cómic, todo está aquí en Comala Podcast. En la sesión de literatura de nuestro programa número 28, en compañía de Diatriba Podcast, hablaremos de un par de obras literarias de 2 maestros de la ciencia ficción, Isaac Asimov y Ray Bradbury. El primero con Sueños de robot, un texto que Carol y yo elegimos, y por su parte María y Miguel eligieron La tienda de equipaje de Bradbury. A mí en lo personal, ambos escritores me encantan y ambos cuentos me parecen supremamente hermosos, así que los recomiendo mucho. En Sueños de robot, Asimov nos presenta a 3 personajes. Una doctora muy afamada y ya mayor que se llama Susan Calvin, que quienes hayan leído la obra de Asimov pues la reconocerán porque aparecen varios cuentos y en algunas novelas. Nos presenta también a Linda Rush, una joven doctora, y a Elves, un robot con el que trabajan ambas, y en especial Linda Rush, que ha hecho algo con el robot y bueno, y ha generado algunas
de unas situaciones que se han salido de control. El robot dice que ha soñado, algo que es imposible para los robots no sueñan. Y el cuento pues va de aquí para allá y nos presenta una encrucijada. ¿Puede un robot a través de la intervención humana generar una conciencia? Y si eso pasa, ¿qué deberíamos hacer? Y este es un cuento bastante profundo que nos deja muy pensativos y que pues genera muchas preguntas y nos generó muchas preguntas para este capítulo. Así que bueno, lo vamos a tratar junto a la tienda de equipaje. Es el cuento de los muchachos de Diatriba. Así que, ¿qué te parece si lo introduces, Miguel? La tienda de equipajes de Ray Bradbury trata de precisamente una tienda de equipajes ubicada en Marte. Todo este cuento hace parte pues de una antología del mismo autor que se llama Crónicas Marcianas. Entonces siempre nos ubicamos como en un contexto de la vida en Marte. El vendedor en Marte está en una tienda y escucha la noticia de que en la Tierra va a estallar una guerra. Bueno, hay un comprador en la tienda que es el padre Peregrine, que pues el nombre viene acaso porque hace alusión pues a los peregrinos, y él también lo escucha. Los dos empiezan a discutir sobre si creer o no creer esa guerra que posiblemente va a estallar. La cuestión aquí tecnológica es precisamente la distancia que habría entre ver y poder decir va a haber una guerra, estar allí en medio de eso y estar a kilómetros de distancia, millones de kilómetros de distancia del lugar en donde va a ocurrir. Bueno, estos son los dos cuentos que vamos a tratar hoy. Me gustaría decir los temas puntuales que vamos a tratar, pero en la discusión previa salieron muchos temas, así que vamos a ir directo a uno que nos llamó especialmente la atención a todos nosotros y que Miguel nos va a explicar. Pues bueno, yo traje aquí a la discusión, no sé qué tan académico podría ser el asunto, yo sé que aquí lo podemos charlar un poco más, de manera más amena. Es el concepto de un señor que es un ingeniero y filósofo, se llama Biker. La pronunciación la tomo directamente de un video de YouTube en la que lo pronuncia un señor que es de la India, entonces, y la verdad habla un inglés que yo no entendí muy bien, entonces no sé si esa sea la pronunciación. Y ese señor pues plantea el concepto de technological frame, que traduciría como literalmente como marco tecnológico. Él lo utiliza y lo compara también al mismo tiempo con el concepto de Kuhn del ciclo paradigmático o del ciclo de revoluciones paradigmáticas, en el cual pues el conocimiento encuentra un obstáculo, algo que no entiende, y necesita revolucionarse para poder pues comprenderlo, ¿no? Eso sucede mucho en la ciencia, y es lo que le pasó por ejemplo a la ciencia clásica respecto a la ciencia cuántica. Pero este señor Biker lo dice esto sucede ya en el marco de las relaciones sociales. El marco tecnológico lo que podría venir a definir es la forma en la que nosotros nos relacionamos socialmente, la forma como nosotros entendemos las dinámicas sociales. ¿A través de qué? Pues de las instancias de la tecnología o alrededor de eso. ¿Y tú, personalmente, cómo ves ese tema, esa explicación tan interesante que nos acaba de dar en estos dos cuentos, en Sueños de Robot y en la tienda de equipaje? Bueno, pues comienzo como por la tienda de equipajes y planteo lo siguiente. A ver, ahí el technological frame o el marco tecnológico lo que está haciendo es que estas personas se cuestionen si esa guerra podría o no afectarlos a ellos. Yo sé que el cuento trata también un poco sobre el concepto de patria, porque también se habla ahí de eso de hombre, es que la Tierra es el hogar, es nuestro hogar, porque dice ahí que solamente han estado viviendo en Marte hace unos pocos años, entonces no podrían considerar ese lugar como su hogar. Pero también ese cuestionamiento sobre la patria viene dada porque se lo están planteando, diciendo, hombre, si yo supiera ya literalmente, yo tuviera la guerra enfrente y supiera que hay una guerra en la Tierra y yo tuviera la capacidad como de decir y de asirla y de olerla y de percibirla, estas personas dicen, seguramente yo me plantearía con mucho más fuerza irme a la Tierra porque pues es mi hogar, ¿no? Y estar allí y ver qué pasa y estar al frente de eso. Pero a través de lo que lo han escuchado, que es la tecnología, esa tecnología les dice a ellos y les crea unas implicaciones a ellos de decir, es que eso sucede muy lejos y quizás eso no te afecte de manera directa.
Y como nos pasa a nosotros, como cuando nosotros vemos televisión o como cuando nosotros estamos en las redes sociales, las cosas que aparecen allí referenciadas a nosotros no nos afecta directamente. Y se crea como esta especie, y yo sé que de pronto alguno de ustedes lo habrá pensado también, es como una especie, una distancia insalvable que hay entre nosotros y los hechos de referencia, una cosa ahí que uno dice, no sé, no entiendo cómo relacionarme con esos hechos, porque media allí algo, hay una pantalla, hay un algo que me impide relacionarme con ese algo, y pues ese algo es el marco tecnológico que utilizan aquí, que es algo muy curioso, que es como una noticia, dicen ahí en el cuento, ¿no? Es una noticia que está siendo transmitida directamente por la Tierra, pero a través de una onda de luz, sonido, que divinamente no sé qué querrá decir eso, a qué tipo de tecnología estará haciendo referencia, ¿no? Pero, y utiliza la palabra, es algo muy remoto, ¿no? Entonces yo creo que desde allí ellos se cuestionan el cómo se relacionan con la guerra, que sería diferente si la tecnología los aproximara más que les creara esa distancia. Yo tengo una pregunta, entonces ¿eso significaría que la tecnología nos hace menos empáticos? Y yo tengo otra pregunta también para complementar esa pregunta, y es para todos, ¿no? Entonces esto también se vería en Sueños de Robot, cuando estas dos doctoras descubren que este robot está adquiriendo una conciencia. También eso de ir mediado por la tecnología, ¿ocurre esa barrera de la que habla Miguel? ¿Ustedes qué creen? Pues en este caso yo hablo de barrera, ¿no? Porque claro, es una cosa ahí de distancia, es una cosa de una onda, tal, la idea hay una tecnología de comunicación. En el caso de Sueños de Robot no es una tecnología de la comunicación, sino que es robótica, y lo que se está poniendo en cuestión es, hombre, si este robot piensa como humano y sueña como humano y se considera a sí mismo en su nivel subconsciente como un humano, entonces, ¿qué es, no? Y lo que está pasando allí, el marco tecnológico que yo veo en este cuento es cómo ellos se relacionan con un otro, que es un ser consciente, y es a través de, bueno, es que esta tecnología que hemos creado tiene unas leyes, ¿no? Que lo significan y que lo rigen, y que de alguna manera lo limitan, lo parametrizan, lo protocolarizan. Y entonces este robot es robot y tiene que ceñirse a esas reglas, pero de alguna manera ese robot a un nivel subconsciente ha logrado evadir esas reglas. Y entonces en ese momento uno se cuestiona, hombre, si este robot logra hacer esas cosas, ¿qué es la humanidad? ¿Qué es la humanidad sino quizás esas cosas que él manifiesta? Y entonces ellas mismas dicen, si este robot no cumple con las leyes de la robótica que nosotros hemos creado, si este robot no sigue los mismos parámetros, y si tiene un comportamiento, si su cerebro tiene un comportamiento totalmente diferente al de los robots, entonces hay un algo allí, se está creando una proximidad hacia la humanidad, y ellos dicen, esto es peligroso. Y ese es el marco tecnológico que yo veo ahí, es como, ellos entienden eso como peligroso. Se relacionarían diferente si hubieran otras leyes o hubieran otras consideraciones sobre lo que es la robótica. A lo que yo voy con este principio, que es un principio epistemológico, es la tecnología está moldeada socialmente, y ellas dos socialmente han dicho, ese robot es algo que no puede ser, es algo que debe dejar de ser. Creería yo también que en este caso la barrera como de comunicación existiría, es como la barrera de no poder comprender al otro. Viéndolo desde esa perspectiva, ver el cuento de Asimov es pensar, este robot que sueña, que siente de alguna manera, que tiene como un inconsciente, y matarlo no sería como matar a una persona. Entonces ahí diría yo como una barrera de comprensión, no pueden comprender al robot porque se sale de cierta manera de lo que ellos consideran humano. Y ahí justamente pues todo lo que ya habíamos mencionado en la conversación anterior y todo, sobre pues cómo se define ser humano frente a la otredad de la tecnología, o en este caso pues de los robots. Podemos como resumir todo lo que hemos hablado, o pienso yo que podemos condensar todo eso en el hecho de entender la tecnología más como un abuso, es decir, cómo el ser humano ha abusado de la tecnología, es lo que para donde yo voy, y cómo al no existir esas barreras determinadas que nos dicen moralmente hasta dónde tenemos que parar, pues tenemos miles y miles de posibilidades. La cuestión es entonces cuándo parar precisamente, qué determina cuál sería el buen uso y el mal uso de la tecnología.
Y bueno, ahí tenemos una pregunta pendiente. Yo les había preguntado, chicos, si ustedes creen que la tecnología nos hace menos empáticos, según lo que entendí de lo que había hablado Miguel. Y sobre todo, tú me dijiste algo que me quedó sonando: la tecnología está moldeada socialmente. Yo creería más que la tecnología nos moldea como sociedad. Creamos algo y a partir de ese algo que al fin de cuentas se hace más grande y no alcanzamos a tener un control total, entonces esto permea en nosotros como sociedad y nos moldea. Desde luego que la interacción de la sociedad con la tecnología hace que de esa misma manera, por una cosa ahí de inercia social, pues como que yo soy también en relación a cómo la tecnología me permite ser, ¿no? Y yo creo que lo vamos a ver mucho mejor también con las películas que hemos escogido para relatar esto de cómo soy en relación a cómo me permite ser la tecnología. Pero yo creo que eso es algo como aparente, ¿no? Como que es el primer nivel de lo que está pasando. Porque no podría, me parece a mí que es peligroso y un poco violento con nuestro libre albedrío, y tal vez entonces aquí hay una diferencia filosófica sobre si hay un libre albedrío o no. Porque si pensáramos que la tecnología nos moldea, estaríamos diciendo entonces que nosotros no tenemos determinación sobre la tecnología. Y pues la tecnología no aparece por sí sola, la tecnología no está allí. Y el determinismo tecnológico, que es eso lo que está apelando Carol, pues es pensarse que ya la tecnología se desarrolla sola, de manera autónoma, y es pensarte que hay una lógica interna ahí que dice hacia dónde va la tecnología y que no hay forma de pararla en ningún momento, y eso no ha sido así. Y un ejemplo muy claro de cómo la tecnología ha parado por decisión de nosotros políticamente es la tecnología nuclear, porque si hubiéramos seguido hubiera pasado lo que está pasando en el cuento de Bradbury. Habrían guerras nucleares porque las podemos hacer, existe la tecnología. ¿Por qué no hay bombas atómicas todos los días? Porque nosotros decidimos que no hayan. Pero, por ejemplo, en el contexto de los cuentos, ¿no pasa eso? La tecnología llega a un punto en que no tiene límite. Por ejemplo, en la tienda de equipajes y en todo lo que enmarca las crónicas marcianas, que es la peregrinación de los seres humanos a Marte, debido a lo mismo, debido a que la tecnología se nos ha ido de las manos y ha comenzado a afectarnos directamente, a matar a todo el mundo, a acabar incluso con la raza humana, como llega un punto de los cuentos. Igual en Sueños de Robot, cuando este robot crea su propia conciencia, ¿no crees que la misma máquina se está determinando ella misma? Porque el sueño de él no sueña que es un robot liberando a su pueblo, él sueña que es un humano. Su sueño lo lleva más allá de la máquina, lo lleva a traspasar esa barrera. Me parecería interesante es, por ejemplo, en el caso de Sueños de Robot, deciden que eso como que no era adecuado para la humanidad, que ponía en peligro la humanidad. Entonces deciden hacer una cosa que en perspectiva puede verse inhumano, que es asesinarlo. A mí me parece que él no se ve como ser humano, sino pues eso ya es evidentemente mi interpretación. Cuando él dice que sueña liberando a su pueblo como hombre, yo pensaba que era así como sujeto de derechos, como una persona, pues como un ser que sueña, porque él ya está diciendo, primero que todo yo sueño, encima tengo vocabulario y ahora quiero liberar a mi pueblo, de manera encima subconsciente. ¿Y qué dice la doctora y las doctoras? Esto, gracias a lo que hiciste, ahora sabemos a dónde pueden llegar y no nos conviene, hay que limitarlo. Y en el caso, y creería que Jorge tenía razón, como que en el cuento de Bradbury nos muestra qué pasa si no se limita. Si, por ejemplo, se hubiese dejado que la tecnología siguiera sin pensar en la parte ética, que era lo que Carol propone. Y yo diría pues que sí tiene una parte ética y política y que es súper delicada, como mencionaba Miguel, por ejemplo, lo de la guerra nuclear, o pensar hasta dónde puede llegar la humanidad de un robot. ¿Y qué haríamos nosotros? O por ejemplo, ¿dónde está el límite de la humanidad? Si una persona tiene prótesis, como hasta dónde es parte androide y hasta dónde es humano, y si eso realmente incide en su percepción como ser humano, o cómo los otros lo perciben como humano. Al fin de cuentas, pues nosotros como seres humanos, pues estamos jugando a ser dioses al crear algo que tenga una semejanza a nosotros como humanos, valga la redundancia.
¿Y qué queremos al fin? Un ser humano siempre busca la libertad, un ser humano siempre busca tener derechos. Entonces, si nos vamos a eso, pues con claridad, yo también me uno a lo que dijo Jorge, vamos a desencadenar o a convertir a un ente que también va a buscar lo mismo a fin de cuentas. Y tomo una cita bueno, y me voy a adelantar un poquito, una cita de la película Ex Machina, que me pareció importante cuando Nathan le dice un día, refiriéndose a los androides, un día nos mirarán como si fuéramos simios condenados a la extinción. Y yo creo que eso también es válido aquí traerlo, pues, al hablar de este cuento en específico, de Sueños de un robot, porque sí, este personaje busca un poco más, y a pesar de que se le han creado las leyes, esas leyes en algún momento se pueden romper si existe ya una conciencia por parte de esos robots. Yo voy a plantear mi posición así de manera sintética, y yéndome desde lo último que escuché hacia atrás. Por ejemplo, en Sueños de Robot, esa capacidad de pensar como humano solamente está dada por un tipo de tecnología, que incluso lo dice ahí como tecnología fractal o algo así, un diseño fractal, que incluso pues eso hace como un poco como una alegoría de cómo también está diseñado nuestro cerebro, que está diseñado por hemisferio y por unas zonas que tienen unos trabajos específicos, unas funciones específicas. Pero si ellos no hacen robots con esa tecnología, si ya aprendieron que con esa tecnología se lleva a un camino que no quieren, lo van a dejar de hacer. Y ahí está la autonomía humana sobre la tecnológica. No existe autonomía tecnológica. Desde luego, en la ficción como la estamos tratando, esta persona, no existe tampoco ese cerebro robot similar a lo humano por sí solo. Es gracias a esta doctora, Lisa creo que es que se llama, que puede existir ese cerebro. Incluso cada vez que aparece algo que no corresponde con lo que es un robot, que aparece algo en el robot que no corresponde, desde luego, desde una vez aparece la figura de Lisa diciendo, sí, es que yo le di vocabulario, sí, es que yo le di la capacidad de pensar así, sí, es que yo fui quien hizo estas cosas. No, a lo que voy ahí es, no existe, y es mi posición, no existe algo así como una fuerza superior de la tecnología sobre el hombre. No, tampoco dentro de la lógica es una paradoja, ¿no? Como algo que es creado tiene poder sobre el creador. Y bueno, desde luego que ya luego en las interacciones sociales, nosotros nos moldeamos por las interacciones sociales, y toda la vida hemos sido una especie que nos regimos y funcionamos socialmente a través de la tecnología y cómo esa tecnología nos permite ser. Eso también lo digo. Y luego, con el asunto de sí, yo creo que sí, es un futuro posible en el cual la tecnología se nos ha ido de las manos, en el cuento de Bradbury y todas las crónicas marcianas. El que no se nos ha ido de las manos, y precisamente yo creo que por eso Bradbury hace tan buena ficción distópica. Él dice, en el momento en el que nosotros no le pongamos cuidado a esto es lo que va a pasar. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que existe un determinismo tecnológico, esto es lo que va a pasar. Si nos dejamos llevar por las dinámicas de la tecnología y no pensamos como solemos hacerlo, como es nuestra característica de pensar críticamente, pues desde luego va a pasar eso. Pero igualmente ellos se siguen comportando allá reflexivamente y dicen, hombre, lo siento un poco como lejos, pero aún así, a ver, esta lejanía está dada simplemente por esta como apariencia física que hay, porque con la tecnología que tengo podría llegar a la Tierra mañana, entonces tampoco es como para ponerme así. Ellos también reflexionan un poco sobre eso en el cuento. Yo entiendo que en la realidad no esté, pues esto que estás diciendo es verdad, porque en la realidad es así, por ahora, y lo digo porque vos dices que la tecnología no se autodetermina, y eso es cierto, como digo, por ahora. Pero ¿vos crees que esa determinación, y ustedes que estamos aquí, creen que esa autodeterminación no puede venir dada por el mismo ser humano? Que ese empuje que le falta es el empuje que somos nosotros como entes curiosos que quieren ir más allá y más allá, porque vos decías, sí, en el cuento de Sueños de Robot, entonces ellas entendieron que este cerebro es algo que, pues, entre comillas, está mal, porque puede ser peligroso para la raza humana.
y lo van a dejar de hacer, pero eso no es así. Ellas, incluso la doctora Calvin dice, ahora vas a trabajar conmigo y vamos a trabajar en este tipo de cerebros, lo vamos a hacer un poco más seguros, pero no vamos a abandonar esta investigación. Lo que ellas dicen, no desechemos esto y no pongámosle barreras. Y si nosotros paráramos en nuestro afán de descubrimiento y un poco en nuestro afán de autodestrucción, pues no seguiríamos creando el armamento tecnológico que tenemos, las bombas atómicas que seguimos teniendo, las bombas de hidrógeno, que a la larga sabemos que pues, nos pueden destruir, ¿no? Como en el caso de las crónicas marcianas y de la tienda de equipaje. En algún momento, ya seamos nosotros aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo, podemos comenzar a escuchar, han detonado una bomba atómica en Rusia, y de repente otra en China, y de repente otra en todas partes del mundo, y la guerra estaría ya lejos, como dice Ángel González en uno de sus poemas, pero nos afectaría directamente debido a ese abuso de la tecnología. Sí, desde luego que sí. El asunto aquí es que, a ver, es que son cuestiones políticas, ¿no? También la tecnología se rige por eso. Por ejemplo, no existirían Naciones Unidas, yo no sé si ustedes lo han pensado, no existirían Naciones Unidas si no hubieran detonado bombas atómicas. Y no existirían las bombas atómicas si no quisieran agredirse con otros. Entonces, eso siempre la cadena de cosas se irían hacia, y lo rastrearíamos hacia una instancia política. Alguien lo quiso así, pero no un alguien como individual, sino como un colectivo, una decisión allí de poder, ¿no? Un alguien que tiene el poder de... Entonces, desde luego, sí, se nos puede ir de las manos en cualquier momento, pero que se nos vaya de las manos es una imagen, ¿no? No es como que la tecnología cobre vida por sí sola. Pero le tienes al final de cuentas mucha fe al ser humano. No, para nada. No, yo estoy diciendo que es una cuestión política, que ahorita mismo tenemos estas políticas, pero el día de mañana cambian de políticas y de pronto alguien con poder y con la visión de mundo de tener un mundo destruido por bombas atómicas podría simplemente hacer eso, claro. Y de luego digo alguien en el sentido de alguien, un grupo, una cosa así, porque la política no son solamente individuos. Pensando un poquito como, bueno, en el caso del cuento de Asimov, ella no sabe lo que hace, ¿no? Porque también es como les coge por sorpresa haber descubierto una forma en la que el robot fuese como pues humano, ¿no? O que alcanzara ciertas habilidades que lo relacionaban al humano. Por otro lado, miren que ese tema ha sido tocado por un montón de pensadores y de obras de arte como en los cómics. En muchas ideas de Marvel es como, en muchas películas siempre es como que los nazis no tienen una ética frente a la tecnología, entonces siguen explorando más cosas y llegan como pues a puntos de armas masivas o superhombres o cosas raras para destruir y para ganar poder. Entonces sí es una cosa que se relacionaría mucho con la ética, con los grupos, como dice Miguel, y con las ganas de tener poder por encima de los demás, ¿no? Sobre todo. Eso era exactamente lo que yo iba a decir. La cuestión es de poder. La cuestión es de retarse a uno mismo como ser humano o quien tenga la posibilidad de construir semejantes máquinas, de decirse a sí mismo yo puedo construir esto porque lo puedo hacer. Entonces la cuestión es, pues dejando de un lado las leyes de robótica y todo el cuento, el simple hecho del ser humano ser avaro y querer crear algo bello o algo que nunca haya sido creado por nadie más, sino solamente por esa persona. Entonces yo creo que la cuestión es esa, la cuestión es nosotros como seres humanos no tenemos una barrera, y al no tener una barrera puede que eso se nos va, o puede que o no, o pueda que no, o pueda que sí se nos vaya a salir de la mano esa cuestión. Entonces yo creo que eso se ve con claridad en ambos textos, tanto en el texto propuesto por los chicos de Diatriba como por el texto propuesto pues por nosotros. Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Cómala Podcast. Ex Machina es una película dirigida por Alex Garland, la cual nos habla de Caleb, un programador que trabaja para una importante compañía de internet del momento, y este personaje se gana un concurso donde va a poder ir al lugar donde reside el presidente de dicha compañía. Entonces él decide ir para allá, pero lo que no sabe es que cuando llega él va a tener que participar en un proyecto científico donde va a tener que interactuar con Eva, una robot cuya inteligencia artificial pues es
es muy, muy, muy avanzada. Y entonces en medio de esta relación que construye Caleb con Eva, Eva va a buscar la manera de salir de ese lugar donde ella es presa y lo va a lograr tratando de convencer a Caleb de que pues ese lugar es donde ella no pertenece, y sobre todo tratando de que Caleb se vaya contra Nathan, el cual es el presidente de dicha compañía, como ya dijimos, y el creador de Eva. Entonces esta es Ex Machina, dirigida por Alex Garland. La parte de cine que escogimos nosotros, los de Diatriba, es un episodio de Black Mirror llamado en español Caída en Picada, o pues en inglés es Nosedive. En este caso tenemos a este personaje que se llama Lacey, es una muchacha que vive en un mundo donde todo tiene como un ranking. Entonces vos entablas una conversación con una persona y esa persona te puede dar 5 estrellas, como si fueses en un Uber o si te estuviera dando un rating para una app, y como un corazoncito en Instagram. La cosa es que eso tiene gran impacto en toda tu forma de vida. Entonces, por ejemplo, hay sitios donde viven los que tienen de 4.5 a 5, los más importantes, y las personas con poco puntaje pues no son vistas bien por la sociedad. Entonces, este capítulo es genial porque es un estrés constante de una persona, en este caso esta muchacha, que quiere subir porque quiere tener una mejor vida, pero es muy difícil. Y probablemente vamos a hablar de todo lo que conlleva y de lo parecido que es con la actualidad y con las redes sociales. Eso estaba pensando yo, que este capítulo de Black Mirror, pues la serie se caracteriza por eso, por presentarnos como un mundo lejano, pero que agarra mucho de la sociedad en la que estamos viviendo, y creo que en especial de Caída en Picada, que nos habla, y esto lo estábamos viendo con Carol en nuestra investigación, que se puede incluso asociar con los creadores de contenido, incluso con nosotros mismos, con los que crean podcast y los que están constantemente subiendo información a las redes, que quieren traer más personas, buscando estrategias para ser escuchados, para ser conocidos, y que de alguna u otra manera también como que se crean a partir de la interacción con esta tecnología y con la que los demás tienen con la tecnología, como Eva en el caso de Ex Machina, que es creada con la recopilación de las búsquedas de las personas alrededor del mundo. No sé si compartan conmigo esta idea. Que para eso estaba programada, ¿no? La película entretenida, muy entretenida, pero le encuentro muchos vacíos en cuanto a eso, porque esta señora está programada para escapar, y desde luego que es solamente un experimento, y de hecho pues todo lo que pasa en la película al final se nos revela que Nathan es quien programa a esta robot Eva y quien le pone la consigna de querer escapar. ¿Pero vos crees que ella está programada para escapar? ¿O como el robot de Sueños de Robot ha creado una conciencia y está en nosotros como seres humanos el querer ser libres? Pues yo me voy al texto, ¿no? Yo me voy a la película y la película dice que Nathan dice, yo lo he programado ese experimento para intentar que ella escape, para que busque la manera de escapar. Sí, pero ella se sale de esa idea cuando llega al punto de hasta matarlo. Él no tenía planeado que ella lo matara. Cuando se apaga la luz en ese momento es como, tú sabías sobre los planes que teníamos y aún así
ella lo pensó y se adelantó. Entonces, ahí, de cierta manera, pues está sobrepasando a su creador, ¿no? Y yo creo que por eso la película en sí es tan terrorífica, porque Eva se convierte en un espejo de lo que somos nosotros. Por eso te digo que es creada, el cerebro de ella es creada a base de todas las búsquedas, de la forma en que las personas interactúan en internet con el buscador que crea este programador. Y si ella es creada y coge un poco de todos nosotros, entonces Eva en sí, más que estar programada para escapar, como dice Miguel, creo yo que, como dice Mafe, va más allá. Se sale de esa programación y lo que quiere es una libertad genuina, entender qué es ella, entender qué es el ser humano, y lo busca y lo consigue de todas las maneras posibles. Yo creo que es importante y creo que es valioso todos los puntos de vista que ustedes nos han brindado, pero yo también pues quiero dar el mío, y el mío es en que quiero que ustedes piensen o pensemos en los temas, en los distintos temas que trata la película, porque uno de ellos es esa capacidad de tomar decisiones que en un futuro van a adquirir las máquinas al estar construidos por un montón de pensamientos de seres humanos. No hay que olvidar que esos pensamientos salieron de la base de datos que tiene Nathan, a la que tiene acceso Nathan, y con las cuales está construido Eva. Entonces esas máquinas van a buscar eso que el ser humano siempre ha querido o siempre ha buscado, que es al fin de cuentas la libertad. Entonces me parece importante mencionar que este tema de la rebelión aparece también en distintos temas y sobre todo en la Biblia cuando Adán y Eva, obviamente el nombre de Eva hace referencia al personaje bíblico, elige desobedecer y en ese algo que nace dentro de ella como protagonista de Machina es la que impulsa a preguntarle con toda sinceridad a Nathan, que es su creador, su Dios, y cito, ¿qué se siente al ver que lo que has creado te odia? Ella quiere salir de ese pedazo de mundo que le han presentado, donde es prácticamente una cárcel, quiere salir del paraíso y busca a toda costa hacerlo. Y Caleb es una de las tantas posibilidades, vías de escape que tiene, y ella aprovecha eso. No es gratuito que en la película hayan pasado 7 días, los cuales hacen referencia a los 7 días de la creación. Entonces yo creo que aquí es muy importante poner atención a todos esos guiños que nos hacen. Aquí Caleb también le dice a Nathan, citando a Oppenheimer, me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Y lo dice precisamente, yo creo, que es porque esta Eva va a salir del paraíso, va a salir a la realidad, ya no está viendo esas sombras, ese mundo gris, sino que ve un mundo con todas las gamas de colores. Entonces no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar en el futuro, en qué se va a convertir ella, porque ella aprende viendo, observando la cotidianidad. Ella está hecha de todos un poquito. Entonces, aunque yo creo que es un tema que ha sido tratado con anterioridad y de diversas maneras, considero que es importante que se siga tratando en la literatura y en el cine, porque esto muestra como el miedo que nosotros tenemos como seres humanos al no saber la respuesta de muchas de las preguntas que nos hacen reflexionar pues sobre el futuro, qué va a pasar cuando tengamos la capacidad de crear semejantes seres, o cuál va a ser nuestro puesto como seres humanos, si vamos a estar relegados o convertidos en esos monos con herramientas como dice Nathan, en el cual él prevé que nos vamos a convertir. Entonces yo creo que todas esas preguntas, esas dudas y esos miedos que como seres humanos hemos tenido a través de la historia y se ven a través de la literatura y del cine, pues es importante seguir retratándolas de diversas maneras hasta lograr, pues si no hubiera un consenso, lograr entender bien qué es lo que está pasando. Que a ver, eso me parece a mí otra de las cosas por las cuales esa película no me termina de gustar, porque los personajes son caricaturescos, son estereotipados. Y por ejemplo, ¿qué es lo más fácil de decir que es un creador, un científico? Pues Frankenstein, el dios. La figura ya creo que ya está muy manida y ya está repetida. Incluso yo cuando yo vi eso, yo dije, pero los creadores no necesariamente son de esta manera. Y de hecho eso lo vuelve un personaje con muy pocos grises, con muy pocos matices. Es alguien que está como obsesionado y loco por un experimento y no piensa en nada más. Incluso se le muestra deshumanizado, sin sentimientos, frío, calculador, y lo que dijo Carol, egocéntrico y arrogante, y pues con la figura pues mesiánica de ser uno de los referentes en la historia de los dioses, ¿no? Como lo dice Carol.
Pero, y quiero devolverme entonces en eso, a ver, ¿cómo está programada Eva? Eva está programada para aprender. O sea, a Eva le fue dada la facultad de aprender y de aprender de sus errores y mejorar. Entonces todo lo que haga Eva en este sentido es atributo mismo de que también está programada para aprender. O sea, aprendió cómo ir más allá de lo que iba su creador. Ah, vale, aprendió. ¿Quién le enseñó a aprender? Pues su creador. Y además, ahí es donde hay un hueco en la historia, donde yo digo, si este señor quiere que este experimento funcione y que esta señora escape, yo no entiendo con todas las cosas que hace él como para adelantársele, porque lo muestran así como, no, yo me adelanto y entonces pongo cámaras ocultas para que no sepa cuando se apagan y cuando ella las apaga y cuando ha aprendido cómo apagarlas. Y yo tengo estas aquí que las tengo aquí por si acaso, pero no tiene más cosas. Lo único que tiene es una barra de metal para defenderse. Yo ahí esas cosas, la película es entretenida, lo digo, y de verdad que nos ayuda para como plantear el asunto de la tecnología, pero siento que no me dice nada nuevo. Por ejemplo, yo le decía a Mafe, a mí me parece que esta historia también ya me la contó Bajo tu piel, y me la contó también este asunto del test de Turing, también ya me lo contó Blade Runner. Entonces no, por eso tengo muchos peros con la película, y yo no les quiero amargar tampoco, y no quiero ser aquí el amargado. No, la película tiene varios agujeros de guión y eso es como lo que vos decís, este man lleno de tecnología y de repente se va a defender con una barra. Yo creería que podría tener una pistola que neutralice a este ser en caso de que escape, y tienes toda la razón en esto, pero yo creo que ese tema del, como decía Carol, el creador creado y la creación que se vuelve en contra de nosotros es muy atrayente para todos los seres humanos. Vos lo nombraste de Frankenstein, y antes incluso y ahora, y lo estamos viendo en Blade Runner, por ejemplo, lo vemos aquí en Ex Machina, e incluso lo vemos en Caída en Picada, en el capítulo de Black Mirror que ustedes escogieron, porque ahí la tecnología, aunque no tenga una conciencia, aunque no tenga, digamos, como Eva de Ex Machina, un propósito. Y vuelvo un ratico a esto. Vos decís que a ella la programaron para aprender y que ha hecho lo que la programaron, pero no estamos los seres humanos también programados para aprender, ya sea desde la biología, ya sea si creen en un Dios. Dios no nos programó también para aprender. De alguna manera estamos en nuestra evolución, vamos aprendiendo, y yo creo que es lo que hice, ella evolucionó más allá de lo que podía ser, de esa semilla que se plantó y se volvió este ser que se escapa y hace toda una treta. Y en Caída Libre, esta relación de los creadores con su creación, que es la tecnología, y que a la larga la tecnología se convierte en, digámoslo, en un enemigo que los subyuga, que los convierte en zombies. Son ellos todo el día pegados a sus dispositivos, y además eso les da como una dosis de bienestar, y además influye en su vida diaria. Entonces la tecnología aquí se va en nuestra contra, y al igual que la tecnología se va en contra de sus creadores, de su creador en Ex Machina, ¿no lo creen? Hay una cosa que me pareció interesante, que es como pues cuando están construyendo discurso en Ex Machina, es como que dice que son heterosexuales. Por ejemplo, uno de los personajes es heterosexual porque puede ser por biología o por contexto. Entonces como haciendo el símil, pues como así como yo le estoy dando ciertos atributos a esta máquina, el ser humano pues adquiere esos atributos por su genética o por su entorno. Entonces de alguna manera pues está comparándonos, y pues no sé qué tan apropiado sea, pero pues supuestamente intentan como defenderlo, ¿no? En Caída Libre, una de las cosas más interesantes es, yo sí creo que la tecnología se vuelve en su contra, pero también creo que es como una representación, como un potenciador de lo que es el ser humano. Entonces los seres humanos son clasistas y se dividen, y lo único que quieren encontrar son categorías para decir yo soy diferente al otro. Entonces no sería raro vivir en un mundo hecho para crear más categorías. Y particularmente este mundo tiene unas reglas muy, muy interesantes, porque es que si tú te portas mal con las personas a tu alrededor, esas personas te van a dar malas calificaciones y te van a sacar de su grupo. Entonces es encima un mundo que te obliga a ser muy amable, pero el problema de esa amabilidad es que va de la mano con la falsedad. Son gente extremadamente falsa que solamente quiere privilegios. Entonces esto se ve cuando la amiga la invita a la boda, ¿no? Y la amiga es un 4.8, entonces ella está súper emocionada porque ya va a subir,
Y la amiga en algún momento le dice, mira, yo te invité porque eso me hacía ver bien. Invitar a una amiga de la infancia que era un 4-2. Pero ahora que sos un 3, yo no te puedo invitar. Voy a quedar mal con mis amigos. Y yo tengo que subir. O sea, ella lo que quiere es un 5. A mí este mundo me llena de estrés. Alguna vez había hablado con Miguel que este es uno de los capítulos más estresantes de Black Mirror. ¿A ustedes no les pasó cuando lo vieron? Estrés no me dio porque lo asocio mucho con la realidad que estamos viviendo. Para mí no hay como un límite muy largo, sino que estamos ahí, somos prácticamente caída en picada. Yo también estoy de acuerdo con María Fernanda que es un capítulo que pues remueve sensaciones, pero también estoy de acuerdo con Jorge cuando él afirma que se parece a la vida real, a lo que estamos viviendo, y es que nosotros nos vemos retratados al encontrar pues esa similitud con la actualidad. Y yo creo que la tecnología nos va sugiriendo formas de comportarnos. Los seres humanos inconscientemente o conscientemente aceptamos eso que se nos es dado y comenzamos a modificar la manera como nos relacionamos con los demás, ya sea desde un me gusta, los cuales entre más me gustas, mayor aceptación social o aprobación de lo que haces, hasta el simple hecho de ver cómo se va agrandando el distanciamiento y la interacción real de los seres humanos. Ejemplo, cuando muchas personas tienen un montón de seguidores en la virtualidad, amigos, pero la realidad es que cuando estamos en el plano pues de la vida diaria no tiene ninguno. Como esas tecnologías están hechas para acortar distancias, pero también sucede lo contrario, está sucediendo lo contrario, están agrandando esas distancias, nos están haciendo personas más dependientes tecnológicamente y nos están haciendo personas más solitarias. Entonces yo creo que de alguna manera es esa simbiosis, ¿no? Como la tecnología nos sugiere formas de ser, de comportarnos, pero también cómo esa tecnología adapta nuestro comportamiento, lo adapta a ese contexto, esa virtualidad, para hacernos más dependientes. Entonces yo creo que eso es una simbiosis ahí un poco macabra que se hace entre la tecnología y el ser humano. Sí, a mí también me generó mucha ansiedad, la verdad. Yo cuando yo la vi, yo creo que es uno de los episodios que más impacto han tenido en mí, de los de la serie de Black Mirror. Y yo creo que está bien llamarle película, ¿no? Dura más de 40 minutos. Y otra cosa que quería decir sobre esto es, Mafe dijo algo en lo que yo estoy muy de acuerdo. La tecnología es solamente una prolongación, una expansión de lo que nosotros somos, ¿no? De las cosas como funcionamos socialmente. Y también hay que pensar que este asunto de puntuar uno al otro y esta dinámica de que así funciona la sociedad en este episodio, en esta película, pues no fue dada por la tecnología misma, fue algo que no sé, en este mundo no se dice, pero incluso pareciera que tiene unas implicaciones políticas, no solamente como lo vivimos nosotros, que es algo comercial, es decir, nosotros puntuamos, pero en un ámbito más de cliente, como de consumo, en esas dinámicas del capitalismo. Pero lo que hace la película, y por eso nos incomoda tanto, es que pasa esas dinámicas de puntuación a las relaciones sociales y, al parecer, a la regulación política y a la regulación legal de una sociedad, porque esta mujer que al final termina perdiendo todo su puntaje, esta mujer que ya al final no le importa su puntaje, al parecer ya dice, ya fue, yo ya me desviví por tener un 4.5 siendo un 4.2 y llegué a esto y yo ya no puedo dar más. Cuando le pasa eso, es apartada de la sociedad, como sucede con los delincuentes en nuestra sociedad. Entonces podríamos entender de eso que está pasando ahí, que pues sencillamente quienes no se atienen al código de puntuación y de ese tipo de relación social, pues están por fuera de la norma, y esa norma es una norma con implicaciones o con consecuencias penales, mejor dicho, y por eso la protagonista termina encerrada y termina aislada. Y desde luego, lo repito, esos son seguramente, como lo están pintando allí, son instancias políticas quienes han decidido por cómo se maneja la sociedad. Y me aterra a mí, y me aterra muchísimo, es porque esta distopía que están planteando es súper cercana. Yo la siento ya inmediata, como que el día de mañana quizás empezamos a hacer eso, porque tenemos la tecnología para hacerlo. Yo creo que esa tecnología y ese mundo ya lo estamos viviendo. Sí estamos a las puertas de esta realidad y lo estamos viendo. Quizás suene muy viejito aquí, pero viene con las nuevas generaciones, con la forma de pensar, con la forma de la vida, con la forma de no poder vivir su existencia
o sí, realizar su existencia sin un dispositivo electrónico. Entonces, por esa parte, pues sí diría que el capítulo es bastante interesante, pero igual me da más terror verme en esa sociedad y no poder convivir en ella. Igual, a la larga, la única manera de salirse de eso, que ella puede, dejando la tecnología a un lado, importándole un carajo lo que piensan de ella y viviendo su vida como debería vivirse, libre sin este yugo de la tecnología. Pero, a ver, el yugo de la tecnología no es en general, no es esa tecnología, sino el yugo de esa tecnología vuelta a ley, porque es una ley que la regula. Yo no creo que sea una ley, como dices, Miguel, porque si fuera una ley, si fuera tal como la ley, no habrían personas que les importa un carajo y dejan que todo el mundo está allí, sí. Pero pero fíjate, no todo el mundo está acorde con esa prerrogativa, con eso de que pues me tengo que comportar así. A la señora del tractor le importa un carajo, al muchacho que está, al hermano incluso de la protagonista le importa un carajo. Pero todos tenían un puntaje, Jorge, todos tenían un puntaje y todos estaban dentro del sistema. Es que fíjate, el hecho de que a uno no le importe una ley no quiere decir que la ley deje de existir o que esa regulación normativa deje de existir. A mí no me gustan varias leyes de Colombia, pero no por eso estoy fuera de la ley. Y no por eso estoy siendo un delincuente. El hecho es que hay quienes pueden infringir esa ley. ¿Quién la infringió? Ella. Ella sí lo hizo, la protagonista sí infringió la ley y sí fue recluida. Totalmente, sino como a mí justamente eso es lo que me estresa. Imagínense ustedes que, no sé, que nos digan, usted puede ir en esta casa si tiene 500 seguidores. Y usted para conseguir 500 seguidores pues tiene que intentar crear relaciones y eso trae un montón de problemas. Sí creo que está muy instituido todo el asunto, porque si no estuviera tan instituido, pues no estaría dividido por zonas, por trabajos. Es que llegar al punto de que te digan, subís de nivel a la empresa si llegas a un buen puntaje, si no, no. Entonces, probablemente si no tienes un buen puntaje, si no le agradas a la gente, si estás por fuera de la sociedad, de cierta manera, entonces tienes un peor empleo y tienes peores relaciones humanas. Entonces, pero no por fuera de la sociedad, o sea, en los escalones bajos de la sociedad. Exacto, dejada de lado. Pero es que, por ejemplo, la señora ¿cómo se llama? Como de la mula, del camión, ella explica pues por qué al final decidió vivir esa vida, ¿cierto? Y aún así, ¿qué pasó con nuestra protagonista? Casi no se sube ahí, a pesar de que ella ya estaba bajando en picada, no se sube ahí porque le daba miedo. Y la cosa es como el puntaje supuestamente se refleja también en cómo te ves y cómo sos como persona. Ella le dice, tú no aparentas ser un 2.4, creo que era en ese momento. Uh-huh. Y ella le explica, no, es que efectivamente yo no lo soy. También le dice, subite, no pasa que yo tenga un 1.5, no pasa nada, yo no soy una asesina, no te voy a morder. Entonces, el lío aquí es que funciona como un ethos, como una representación de lo que sos, y entre mejor puntaje tenés, entonces mejores privilegios tienes. Este capítulo encima es una representación ahí de unos privilegios que hay, porque es como, si estás en un 2, va a ser casi imposible que subas. Para subir tenés que crear unas relaciones específicas, tenés que comportarte de cierta manera. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el personaje que termina con el novio y todo el mundo le da la espalda? Sí. Por ejemplo, él no tenía la culpa de nada y simplemente pues le dan la espalda y no puede entrar a trabajar. ¿Se acuerdan? No puede abrir la puerta para trabajar. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Y cuando ella ya al final pues queda en cero y todo, efectivamente queda recluida, es dejada de lado por la sociedad como si no pudiera vivir entre ella. Digamos, la señora del camión puede estar todavía porque tiene un 1 punto algo, pero ella ya no, ya tiene un 0. ¿Y qué se dedica a hacer? A gritar y a maldecir porque por fin puede hacerlo. Y es libre, y eso es lo hermoso del final, porque ella es libre cuando el sistema la encierra. Ya puede ser lo que es sin temor a nada, porque ya está por fuera del sistema. El sistema ya la dice, y ahí sí está por fuera del sistema porque ya se encuentra, o sea, está cumpliendo una condena, está allí encerrada porque está cumpliendo una condena. Incluso hay toda una secuencia en la que nos muestran las fotos, que las fotos son muy parecidas a lo que pasa en Estados Unidos cuando atrapan a un criminal, muestran todas las fotos y dicen están tomándole las fotos, sus huellas, y usted entra aquí y esta es la cárcel, que de luego es Black Mirror, y entonces la cárcel no tiene barrotes, sino que una cosa ahí de cristal, pero es la cárcel y funciona así. Quienes tienen mejor puntaje están en la mejor escala social y quienes no. Y un poco
un poco ayuda a simplificar y a entender, y por eso es que es un episodio como con tanta crítica social, porque simplifica las relaciones sociales que tenemos hoy en día, que funciona igualito. Quienes tienen más relaciones, quienes tienen unos mejores amigos, quienes tienen un mejor quienes están mejor rodeados, ¿no? Ellos utilizan ahí un término sociológico, utilizan una burbuja social, ¿no? Una mejor, sí, están mejor rodeados en general. Tienen un mejor trabajo, tienen mejor dinero, una mejor casa, una mejor vida en general. Y eso no podría ser posible si eso no fuera norma. Y bueno, que es la crítica, ¿no? Es la crítica que nos hacen a nosotros mismos, como sociedad, de bueno, ¿y por qué quienes tienen que tienes amigos con mejor posición estás mejor? Porque incluso ella lo que tiene que hacer para conseguir el 4.5 es ir a esa fiesta, porque si no podría por ella misma, o le costaría mucho. Le costaría llegar a eso 1 año y medio, creo que dicen. Sí, ellos están sumergidos todos en ese capítulo, están sumergidos en una doctrina, creo yo. Tanto que podría ser incluso una secta, que aceptan pues, ese sistema, aceptan el sistema de la puntuación, que yo no lo veo muy viable, porque si uno llega a 5, ¿qué pasa? ¿Se vuelve Dios o qué? ¿O hay más de 5? Se vuelve presidente, de pronto el presidente. Eso es lo que yo digo, que si bien ella la encarcelan, sí, para mí no la encarcelan porque haya llegado a un 0. La encarcelan porque está haciendo el alboroto que está haciendo en la fiesta de otra persona, y los que de la fiesta le mandan la seguridad y la echan a una cárcel, como pasaría en cualquier momento en esta realidad. ¿Y qué tipo penal es ese? ¿Cómo que qué tipo penal preciso? Alboroto. Claro, si estuvo en propiedad privada o está invadiendo una casa que no es suya, pues pueden decir muchas cosas. Lo que yo digo es que ese sistema, si bien lo veo en la actualidad, veo que las personas, como vos decís, Miguel, las personas que muestran una mejor cara a través de las redes, es como que dan la sensación de que son más felices, de que tienen más amigos, de que han logrado algo en la vida, pero eso es una pequeña parte que uno puede no aceptar. Por ejemplo, yo puedo ahorita mismo, como lo hizo ella, coger mis redes sociales y salirme de ellas y vivir mi vida aparte, y también sería una especie de outsider, porque no me conocería mucha gente, porque pues no estaría en mi Instagram, en mi Facebook, no estaría en nada, no haría un podcast, no estaría empapado con esto. Igual que los protagonistas, sería libre. Yo creo que eso es lo que significa el 0 de ella. El 0 de ella significa que por fin es libre. Por fin es libre a su modo, no al modo de la señora del carro que lo consiguió de otra manera, sino al modo que ella tuvo que llegar en esa catarsis que hizo a través del baldado de miércoles que tuvo que pasar. Literal, ¿no? Sí, pero igual, si tú haces eso, Jorge, pues no vas a la cárcel. No, pero y bueno, si esa sociedad sin que vos me invites. pero es una fiesta pública, es un patio. No es una fiesta pública, es un matrimonio privado de 2 personas, y esta llegó a interrumpir. No, y que igual, o sea, dice que las personas cuando aceptan unas reglas son una secta, y pues bueno, pues todo el mundo es una secta. No, que muy bien podría ser sectario lo que ellos están haciendo, siguiendo ese tipo de reglas ahí que son tan estrictas que como que te llevan incluso a sufrir, como decía María Fernanda, lo de no dejarte entrar al trabajo, por ejemplo. Por un lado, cuando ella intenta llegar a la boda, entra a este condominio privado que dice que no puedes entrar si tienes menos de 4 o 5, que es como increíble, o no, menos de 4, 2. Y entonces a ella le toca irse por el bosque y meterse por allá entre las plantas para poder entrar. Por otro, el castigo no es solamente que la metan allá. No sé si recuerdan que a ella le quitan de los ojos la tecnología que le permite ver esas redes sociales a toda hora. Ellos no tienen celulares, ellos tienen un aparatico en blanco donde ellos ven cosas privadas. A mí me pareció súper interesante, porque es como nadie sabe que vos estás viendo sus fotos de perfil, pero sí saben la calificación que le estás dando. Entonces, en el momento en que ella ya se sale de la sociedad, o más bien la sacan de la sociedad, le quitan esa tecnología, porque esa tecnología es la que permite que exista ese juego de ver tu calificación, de ver las cosas que el otro publica, de comunicarte con los otros. Y de cierta manera, al ella ya no poder relacionarse de esa manera con los otros, pues se ha quedado afuera. Y encuentra otras nuevas maneras. Por ejemplo, ve al señor de al frente, intenta darle un 5 porque está acostumbrada a hacerlo, pero pues ya no le aparece nada en los ojos, ni tiene el aparatico en la mano. Y comienzan a insultarse, porque ellos dos ya pueden insultarse sin
sin consecuencias negativas. Nadie les va a poner un 0. Y ahí pues es donde supuestamente en teoría son libres. Hechos curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Cubana Podcast. Bueno, y para nuestro dato curioso del día de hoy, chicos, les digo que si no están enamorados, les toca enamorarse obligatoriamente, porque en el Heraldo de México sacaron una noticia donde informaron que en la UNAM, un estudio que hizo la UNAM, asegura que el amor evita o ayuda a resistir el contagio de COVID-19. Entonces, en este estudio nos dicen que cuando nos sentimos enamorados mejoramos nuestra capacidad para defendernos de las enfermedades y por ende, pues baja la probabilidad de que nos contagiemos. Sí, se han sentido más saludables las veces que han estado enamorados o se han enfermado cuando están enamorados. ¿Eso no es una enfermedad enamorarse? Uy, pero por Dios, ¿por qué así? No sé, yo no sé Mafe, ni no sé Jorge, ni Carlos. Pero entró con los taches arriba, no es enamorarse de una enfermedad. Por lo menos un trastorno, pues mira ¿no? que en esta cuestión del amor, con este fenómeno, incluso es muy curioso porque participa todo el organismo, o sea, el cerebro, todo el cuerpo se pone como de acuerdo para sentirse de cierta determinada manera y para también, como dije, luchar contra lo que está afuera, que son pues las enfermedades, como que lo hace más resistente a uno. Además, Miguel decía que es como un trastorno y en cierta medida lo es. Cuando uno está enamorado, nuestro cerebro y nuestro cuerpo entero actúa como si tuviéramos una adicción, ya sea las drogas o cualquier otra cosa. De esa misma manera actúa, solamente que es muy poco tiempo. Dura realmente como unos 3 años, decía el estudio. De 3 años esa sensación, que es como el enamoramiento más, pues que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida, pero es interesante que un sentimiento, y que un sentimiento tan fuerte, y que no es el sentimiento que uno puede experimentar hacia los padres o hacia un hermano, sino hacia otra persona, el amor romántico, nos ayude, por ejemplo, a combatir el COVID. Yo creo que eso es igual que como funcionan las EPS, ¿no? Yo creo que el enamoramiento no cubre preexistencias. Carol, creo que traímos el tema de amor a 2 personas que... Se van a enfermar absolutamente todos de COVID aquí, por lo visto. Los de diatriba están bien de salud. No, pues, así que bien que uno que diga bien. Si Carol llega y me dice que el enamoramiento cubre preexistencias, me meto allí, si no, no. No, el amor cura muchas cosas, pero eso no lo cubre, ya te digo que no. No, pero no es interesante, por ejemplo, que de alguna u otra manera nuestro cuerpo esté como preparado para eso, que el amor, que es algo tan importante en la vida de todos nosotros, creo, ahora hablando con ustedes ya no sé nada, el amor es importante, también afecta esa parte, la parte física y no solo eso, porque el amor en sí lo que hace es elevar nuestro nivel de cortisol, que es la hormona que nos ayuda a combatir infecciones, enfermedades, y cuando estamos estresados se libera también como para nivelarnos. Entonces, la química aquí en nuestro cuerpo a través del amor nos afecta de manera positiva. ¿Qué piensa María, que la escucho como muy callada? Que es nuestro intento de llegar a la muerte. No, Por Dios. No, alguna vez había leído algo sobre eso, y también era, por ejemplo, pues el acto de besar, que es como tan raro en perspectiva, como que tú te pones a pensar y por qué los besos, ¿no? ¿Por qué significan lo que significan, etcétera? En términos muy raros, dichos de una manera rara, pues también tienen que ver con intercambiar como bacterias, ¿no? Y ahí vos estás también generando anticuerpos, entonces sí estás subiendo como tu sistema inmune, entonces sí te puede ayudar a estar mejor de salud. Además, pues de la parte psicológica, pero esa parte psicológica también puede ser bien negativa. Eso de los microbios está como para un poema. Y a largo plazo, ¿no? Es que hay que ver, pues si uno está bien un ratico, pero mal todo a ver... Incluso miren que el estudio dice que estar enamorado puede alterar la percepción de la realidad. Eso es verdad. Y activar ciertas zonas del cerebro. Pero es que la percepción de la realidad, por ejemplo, aquí en otro estudio también que se hizo al respecto, pero que se hizo en Estados Unidos, nos dice que cuando uno está enamorado, cuando siente eso por otra persona, se ve más guapo y ve más guapo a la otra persona, por ejemplo.
Entonces, en algunos casos yo creo que eso sí es una alteración de la realidad, porque todos lo debemos experimentar. Y no quiero ir con la gente fea. Y eso No, se pero termina terrible, cuando ¿no? termina O la sea, persona y la termina viendo más fea de lo que era. Sí. Sí. Pero terrible todo eso, o sea, ¿y porque nadie había hablado de esa No. pandemia? Me estoy asustando. Y para eso no hay vacuna. Ya No. toca tener prestar más atención cuando uno se enamora. No, yo creo que lo que podemos resumir es que hay que enamorarse si quiere uno estar sano. Hay que enamorarse, pero enamorarse y enamorarse. No, y no estoy diciendo de diferentes personas, ¿no? Sino de la misma, y estar enamorado y cultivar el amor como algo que no solo nos ayuda mentalmente, sino físicamente, que nos mantiene sanos. ¿Por qué no? Porque si enamorarse lo hace uno más fuerte, ¿por qué no hacerlo? Sí, pero no sé si la evidencia estadísticas te respalde, ¿no? ¿Cómo así evidencia de estadística? Sí, como que uno puede hacer eso o sea, que pase mucho de que uno se enamore y se enamore y se enamore de la misma persona, que dure en el tiempo. ¿Por qué no? No, desde que existe el divorcio van creciendo, la verdad. ¿No creen que puede haber un amor así? Somos como todos jóvenes desencantados por el amor, estoy viendo, y eso me preocupa. Vamos a hacer aquí un capítulo de Black Mirror. No, está bien enamorarse, está bien. Lo que pasa es que sí que lo que dice Jorge, ¿no? Hay que estar pendiente de todas esas distorsiones de la realidad, hay que estar como aterrizando los pies todo el tiempo. Y entonces si nos enfermamos cuando nos enamoramos, Pues bien, ¿no? entonces ¿eso qué quiere decir? Que la otra persona... Dicen que no puede haber dos enfermedades en un mismo cuerpo, así como dos de origen diferente, entonces... Es una señal de que no estamos totalmente enamorados. Yo voy a salir de este dato curioso y me voy a parar en el balcón, voy a mirar unas 2 horas, ver la lluvia, sentir la tristeza interior. O hacer como el protagonista de Ex Machina y cortarse la mano y rasgarle y cubrir el espejo de sangre. Voy a ser como el protagonista, pero me voy a crear entonces un androide que sí cree en el amor, porque estos que Jorge es un jóvenes de hoy en romántico. día no quieren nada. Sí, eso veo, que quedó victoriano él, ¿no? Isabelino. No, yo creo y yo creo en el amor, y si me protege y si me da beneficio es como un EPS, como vos decías. Además de que se siente bien, te da otros beneficios, te da salud, te hace que las personas sean más guapas. Entonces no sé. Siento que me estás vendiendo como una pirámide, ¿no? Como una estrategia aquí en Unime. Ese de aquí a Herbalife, así que, Donde uno abona y la roban al final, así. pero ese es el amor, ¿no? Uno mete todo allí, metes todas sus moneditas y al final termina vuelto nada. ¿Qué pasa? Eso se experimenta y se disfruta. Sí. Mal remate la venta, Jorge. A mí no tenías que decir eso ahí. Yo no tengo que vender el amor se vende solito, ya verán. Y con esto callo mi micrófono. Bueno, y hasta aquí en el capítulo 28 de Como la Podcast. Agradezco a nuestros compañeros de Diatriba por estar acá, por estar tan prestos y por prestarnos su voz. Y también agradezco a ti, Jorge, por también regalarnos este poquito de tiempo. Y sobre todo para darles las gracias y también para decirles que son siempre bienvenidos a este espacio. Sí, muchachos, esta es su casa. Cuando quieran pueden volver. Pues nos encantó tenerlos aquí. Son unas personas muy inteligentes, muy divertidas. Es muy chévere hablar con ustedes. ¿Y qué tal les parece si, bueno, además de despedirse, dicen sus redes y dónde los pueden encontrar, cómo los pueden escuchar y todo lo demás? No, pues la verdad muy agradecidos de la invitación y contentísimos de haber pasado por esta experiencia, ya habiendo grabado todo, ya habiendo conversado. Nuestras redes, yo creo que el @diatriba podcast, ¿no? Es donde nos encuentran. En Instagram, en Anchor, en Spotify, en YouTube también, Diatriba Podcast. Y bueno, de ahí para allá que hay todas las redes sociales que sean sobre podcast, ahí estamos. En Apple Podcast, en todo. Muchas gracias, fue una dinámica súper interesante porque es diferente a la estructura que nosotros manejamos, pero fue súper chévere. También era la primera vez de nosotros con 4 personas como juntas en una conversación, resultó ser bastante chévere y pues muchas gracias por la oportunidad. Esperamos pues de pronto en algún otro momento también compartir otro espacio sobre literatura, sobre arte, sobre el ser humano. De nuevo, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los que nos escucharon.
Muchas gracias por acompañarnos siempre. También nos encuentran en todas las redes sociales que dijo Miguel, allí estamos. Y bueno, este fue el capítulo número 28 de Como la Podcast, donde hablamos del tema de la tecnología. Hasta luego.